Si tengo en la vía telefónica a Javier Oliva Posada, analista en temas de seguridad, y he pedido que tengamos esta entrevista porque ayer me sorprendía el número de asuntos que estuvimos viendo en diferentes estados de la República referentes al crimen organizado. Esto de que cientos de tortillerías, por ejemplo, cerraran en Uruapan, Michoacán, debido a que los amenazaron si no pagaban derecho de piso. El día de hoy ya 400 habían abierto, pero otras todavía tenían miedo. 400 tortillerías o más cerradas porque les están pidiendo derecho de piso. Luego también veíamos en Huitzilac, Morelos, esto de los talamontes que pues agarraron una camioneta del gobierno que les había confiscado madera, la incendiaron, tomaron la carretera, hicieron desmán alguno y la policía y las autoridades solamente viendo. En Tamaulipas vimos narcobloqueos, también incendio de vehículos, en otro lugar 12 vehículos quemados. Bueno, verdaderamente ayer las noticias que yo le estaba dando pintaban un país en donde ya parece que no hay gobernabilidad, y esa es una de las preguntas que le quiero hacer a Javier Oliva Posada. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Laura, buenos días. Buen inicio de fin de semana para todas y todos, aún en estas difíciles condiciones. Desde luego, muchas gracias por la oportunidad. Claro que sí, Javier. Pues preguntarte si tenemos solamente algunas áreas en el país en donde la gobernabilidad está en riesgo, la autoridad está rebasada, o ya estamos cada vez viendo más que esto se propaga a nivel nacional. Mira, desafortunadamente la exposición mediática de este tipo de eventos, porque pues tú como profesional de los medios sabes que ya cualquier persona con un dispositivo móvil se convierte en un reportero, ¿no? Y esto a mí me parece que es algo muy positivo en el sentido de darle cobertura en el momento de los acontecimientos, algunos lamentablemente muy dramáticos, muy violentos, pero que nos dan una idea de la situación que prevalece en varias partes del país y que pues lamentablemente autoridades locales y federales tienden a minorar su importancia o algunas francamente negarlas, ¿no? Pero las acciones que estamos viendo, la diversificación del ramal pernicioso de las actividades criminales, de extorsionar a tortillerías, ante la desgracia que estamos viviendo la humanidad entera del cambio climático, tener grupos de talamontes en la colindancia con la Ciudad de México, y aquí sí la acción de la autoridad, pero fue gracias a varios reportajes que estuvieron saliendo en medios comerciales de comunicación, en particular La Jornada, que dio el aviso, digamos así, a través de sus reportajes de lo que estaba sucediendo en el municipio de Huitzila, que lamentablemente ha ido adquiriendo en los últimos años también sede de importantes bandas de secuestradores, ¿no? Y de asaltantes. Entonces, me parece, Aurora, que en algunos casos hay que utilizar una expresión que es muy fuerte, pero que es demostrable: la existencia de un Estado paralegal, es decir, que cobra impuestos para abrir negocios, que cobra impuestos en los retenes que establecen de extorsión en las carreteras, sobre todo en las carreteras federales. Esto lo podemos ver claramente en algunas partes de las carreteras de Michoacán, ¿no? También, desde luego, lo que es el secuestro express, los secuestros simulados también, y desde luego lo que se refiere al secuestro o a la desaparición o a las personas no localizadas. Preparándome para esta entrevista, Aurora, veía con atención cómo la familia, obviamente, de esta connacional estudiante en Alemania de 24 años, cómo estaba reaccionando la autoridad y las autoridades ante un solo caso, ¿no?, de una persona no localizada, ¿no? Aquí tenemos más de 115,000 no localizadas. Al día promedio en este país desaparecen 10 mujeres. Y entonces, pues ves datos, la inercia desafortunadamente no acompaña la mayor parte de los señalamientos de los números que ofrecen las autoridades civiles en frente a la problemática de la seguridad pública. Entonces, y más todavía, lo más agravante es la violencia que ya comenzó, ojalá y se detenga, pero no es más que un deseo personal, Aurora,
la violencia en torno a los procesos político-electorales que vamos a vivir por cientos de cargos de elección que se van a someter al veredicto de la población el 2 de junio del próximo año. Este es mi primer comentario. Claro, tenemos un minutito y medio porque se nos está acabando el tiempo, Sí. pero preguntarte qué está pasando con esta política de abrazos y no balazos. No, pues es evidente que no ha dado resultados. Digo, ha habido avances parciales en lo que se refiere a la inversión en gasto social como uno, no él, como uno de los factores que propician efectivamente las condiciones de violencia en algunas partes del país. Es innegable, es decir, atacar directamente a uno de los factores que propician y que explican de alguna manera, de una perspectiva sociológica, la criminalidad. Pero me parece que se ha prácticamente abandonado. No se le metió una mano, estoy hablando en términos institucionales, a los sistemas de reclusores federales y estatales. Siguen siendo guaridas desde donde se cometen delitos los criminales que fueron detenidos por la autoridad, y así podemos ver cómo no ha habido una reestructuración a fondo indispensable de las policías municipales. Es decir, se fueron por líneas unilineales, perdón por la reiteración, respuestas unilineales y un enfoque. Uy, pasó algo ahí con la comunicación. Bueno, vamos a un corte, vamos a aprovechar a hacer el corte y regresamos para seguirle preguntando a Javier Oliva Posada, analista en temas de seguridad. Regresamos contigo, Javier Oliva Posada, analista en temas de seguridad. Entre lo que estaba yo enumerando de lo que pasó y dimos información desde ayer y antier, también está el tema de estos transportistas en el Estado de México que, cansados de las extorsiones que reciben, ya están amenazando con crear grupos de autodefensa en contra de estos extorsionadores. Esta falta de trabajo con resultados por parte de todas las autoridades, porque no nada más es de un gobierno, el problema pues está orillando a la gente a tomar la justicia en sus propias manos, Javier. Mira, espero estar equivocado y lo digo públicamente y gracias por la oportunidad, Aurora. Estamos en una ruta en donde la opción de hacer justicia por propia mano es tan peligrosa como el clima que estamos viviendo de inseguridad de manera extendida en varias partes del país, porque entonces la gente, pues para comprar un arma, obviamente es un acto ilegal, porque es un tráfico de arma obtenida en un mercado donde la introducción y la venta tanto del arma como de los proyectiles es un delito. Es decir, por muy que creas tus organizaciones de autodefensa, como lo que sucedió en Michoacán, ahí se fueron encimando estructuras ilegales, unas criminales y otras de autodefensa, que lamentablemente al final del proceso, como es una clarísima ausencia de autoridad del Estado en sus tres ámbitos de responsabilidad, con una actitud francamente absurda del entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Entonces, pues evidentemente las evidencias de que el Estado no asume su responsabilidad primaria, que además son de las dos responsabilidades básicas del Estado en la Constitución, ¿no? Una de ellas es preservar la integridad física y patrimonial de los ciudadanos, ¿no? Entonces, y el otro es garantizar la paz. Entonces, de una forma u otra, al dejar esta tarea, una de sus dos tareas principales, pues el surgimiento de este tipo de expresiones, por muy que vayan en el derecho, una respuesta, por decirlo así, desesperada, no deja sino de agravar la situación. Y hasta el momento que tengo esta oportunidad contigo en este programa de Excelsior Radio, pues francamente hay una problemática donde no se ve. Yo no he leído hasta el momento alguna respuesta, algún posicionamiento, ni de la autoridad municipal, estatal o federal. Claro. Si la respuesta por parte de la población no es positivo, el hecho de crear grupos de autodefensa, porque a final de cuentas también caerían en ilegalidades y en escalar la violencia, ¿cuál sí tendría que ser nuestra respuesta como ciudadanía, como personas afectadas en el caso de estos grupos de tortillerías, transportistas, etcétera, para poder paliar un poco este tema de la inseguridad ante la falta de resultados de los gobiernos? ¿Qué es lo que sí sería positivo por parte de nosotros? Mira, lo que pasa es que realmente estamos muy limitados en lo individual o como grupos organizados, estamos muy limitados porque
A mí me parece que es una respuesta de dos velocidades. Una tiene que ver con una denuncia ante la autoridad, una acción evidentemente ágil, oportuna de la autoridad al momento de ser denunciado un evento, y la otra, pues evitar en nuestras prácticas cotidianas emular lo que es las sociedades criminales. Por ejemplo, a mí me parece verdaderamente absurdo e inexplicable que haya gente que le gusten los corridos tumbados cuando lo que hacen es apología del delito, la violencia machista claramente. Entonces, hay prácticas que nosotros como sociedad, no yo en lo personal, Claro, desde claro, luego, claro. estamos reproduciendo y le estamos dando carta de naturalidad, ¿no? Entonces, al vestirnos como ellos, hablar como ellos, las series de estos productores irresponsables que exaltan la actividad de los narcotraficantes y que al final lo que propician, y lo he estudiado, propician un sentido de solidaridad de que, "Ay, pobrecito, que no lo agarre la autoridad", ¿no? Entonces, porque al final no es tan malo, claro, después de haber destazado, envenenado gente, traficado armas, maltratado mujeres. Entonces, cuando nosotros como sociedad no asumimos una postura crítica frente a estas formas de proceder, de organizar y de violentar al entorno, pues evidentemente hay poco que hacer, ¿no? Pero ¿cuánta responsabilidad tienen los medios de comunicación en esto, no? Estaba leyendo, no porque me interese, pero no lo puedo llamar músico, pero propalador del crimen organizado, que va a tener varias presentaciones y que se agotan los boletos, pues también qué parte nos toca a nosotros, no asumamos una actitud pasiva, que todo lo haga la autoridad para que resuelva este tema. Yo quiero andar ebrio el día de quincena en mi coche a las 3 de la mañana, pues qué tanto estoy poniendo yo de mi parte para que me suceda algo, ¿no? Desde luego. Claro, es un asunto también de educación, de que las familias hemos delegado mucho la educación en un gobierno que no solo en en todos los anteriores han impuesto su propia ideología en la educación, su punto de vista, pero no se ha hecho realmente un acuerdo nacional entre todos de ver cómo queremos educar a nuestros hijos y que las familias también de alguna manera tengan la posibilidad de apoyar esa educación, como bien decías, los medios de comunicación, los maestros, por supuesto, en el aula, pero también en los grupos humanos en los que estamos relacionándonos, en donde empecemos a no hacer apología de la violencia, al contrario, a generar entornos más de paz y de más de tranquilidad. Sí, no, desde luego, y hay en otras democracias, porque yo soy un abierto, y a veces polemizo mucho con colegas de que soy un abierto partidario de la censura. Hay otros países donde la aplican naturalmente, en Alemania, sobre todo en Europa. En Estados Unidos son mucho más permisivos. Quizá por eso tienen la pésima calidad de cine que tienen y lo que exportan, ¿no? Lo que yo le llamo gringadas, ¿no? Hay dos tipos de cine, el gringo y el cine. Entonces, cuando hacen apología de la violencia, la droga, en fin, todas estas banalidades, pues son estilos de vida, finalmente no son sino expresión, Claro. reproducción y reforzamiento de lo que hacemos. Claro, ¿Sí? Javier Oliva Posada, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Él es analista en temas de seguridad y te agradecemos mucho. Bonito día, Javier. Gracias, igualmente, buen fin de semana, Aurora. Gracias. Igualmente, buenos días.